Hay lugares en este planeta donde las cosas simplemente no tienen explicación. Bosques enormes, montañas silenciosas y parques donde miles de personas caminan cada año y donde algunas de ellas desaparecen. Y lo más misterioso de todo es que no dejan huellas, no dejan pistas, no dejan absolutamente nada. Es como si el bosque simplemente se las tragara. En Estados Unidos y en Canadá existe un fenómeno del que casi nadie habla demasiado, pero que tiene cientos de casos documentados. Personas que desaparecen en parques nacionales bajo circunstancias extremadamente raras. A este fenómeno muchos lo conocen como Missing 411, casos donde niños aparecen a kilómetros de distancia en lugares imposibles, excursionistas expertos que desaparecen sin dejar rastro, o personas cuyos restos aparecen años después en condiciones que nadie logra explicar. Hoy vamos a comenzar una nueva serie en este canal, una serie donde vamos a explorar los casos más perturbadores que han ocurrido en estos bosques, historias reales, historias inquietantes y casos que hasta el día de hoy siguen sin una respuesta clara. Así que prepárate, porque el primer caso comienza con un hombre que desapareció en la nieve. Era el mes de enero de 1975. Un joven de 19 años llamado Charles se despidió de sus amigos antes de iniciar un pequeño viaje. Su destino era el Parque Nacional Crater Lake del estado de Oregon. Charles no era cualquier excursionista, era alguien que amaba la naturaleza. De hecho, durante todo el año de 1974 se había dedicado a recorrer distintos parques nacionales de Estados Unidos. Le encantaban los bosques, las montañas, los lugares alejados de la civilización. Siempre llevaba consigo una cámara y en cada viaje tomaba decenas de fotografías de los paisajes que encontraba. Sus amigos lo describían como alguien aventurero, valiente y con bastante experiencia en exploración. Antes de irse, les dijo algo muy simple: que su viaje solo duraría 2 días, pero esos 2 días pasaron y Charles nunca regresó. Sus amigos comenzaron a preocuparse, así que finalmente avisaron a las autoridades. La policía comenzó investigando algo muy básico: encontrar testigos, personas que hubieran visto a Charles en el bosque, y, sorprendentemente, sí encontraron uno. Este era un guardabosques que declaró que había visto a un joven que coincidía con la descripción de Charles. El guardabosques comentó que Charles le pidió indicaciones para llegar a un camino mucho más remoto dentro del bosque. Esto ocurrió el 30 de enero. Después aparecieron más testigos. Varias personas dijeron haber visto a Charles caminando por diferentes senderos del bosque. Así que con toda esa información las autoridades comenzaron una búsqueda. Pero había un problema enorme: el invierno. Durante esos días, una fuerte tormenta había cubierto el bosque con casi 4 metros de nieve. Eso hacía prácticamente imposible explorar ciertas áreas. Los equipos de rescate tuvieron que esperar, y justo en ese momento ocurrió algo extraño. El FBI se unió a la investigación. Esto era algo bastante raro, porque normalmente el FBI no investiga desapariciones en parques naturales, a menos que exista sospecha de un crimen. Pero en el caso de Charles no había ninguna señal de violencia, ni pistas de un secuestro, ni evidencia de delito. Aún así, el FBI decidió participar. Durante días, los equipos de búsqueda revisaron caminos, lagos congelados y senderos cubiertos de nieve, pero Charles seguía sin aparecer. Finalmente, la búsqueda comenzó a enfriarse. Las autoridades pensaban que quizás Charles simplemente había abandonado el parque y desaparecido en otro lugar. Pero casi 2 años después sucedió algo inesperado. Dos excursionistas caminaban por un sendero dentro del bosque. Era una zona ubicada a unos 20 kilómetros de donde el guardabosques había visto a Charles por última vez. Mientras caminaban, notaron algo entre dos árboles: una mochila. Avisaron a los guardabosques. La policía llegó poco después. Cuando abrieron la mochila, encontraron algo clave: unas llaves. Y esas llaves encajaban perfectamente con el auto de Charles. Era la primera pista real en casi 2 años, pero lo que vendría después sería todavía más inquietante. Después del hallazgo de la mochila, todos los equipos de búsqueda se concentraron en una nueva zona. Investigadores, guardabosques, voluntarios, todos comenzaron a explorar los alrededores. Fue entonces cuando uno de los grupos llegó a un lugar conocido como Baby Creek, y ahí encontraron algo que parecía dar una respuesta al caso, pero terminó creando todavía más preguntas. Entre la vegetación encontraron restos humanos, lo que quedaba del cuerpo de Charles. Pero, al examinar la escena, los investigadores notaron algo que no tenía ningún sentido.
Junto a los restos había unos jeans, y esos jeans estaban en perfecto estado. No estaban sucios, no estaban deteriorados, parecía que hubieran sido dejados ahí hace muy poco tiempo. Algo completamente imposible considerando que Charles llevaba desaparecido casi 2 años. Pero eso no era lo más raro, los jeans estaban desabrochados y el cinturón estaba flojo, como si Charles se los hubiera quitado. Algo absurdo considerando que las temperaturas en esa zona podían ser extremadamente bajas, pero cuando los investigadores revisaron los bolsillos encontraron algo aún más perturbador. Dentro de los bolsillos de Charles había calcetines y dentro de los calcetines habían huesos. Eran huesos de los dedos de los pies. También encontraron fragmentos de huesos de las espinillas dentro de los pantalones. El resto del cuerpo simplemente no estaba ahí. No había botas, no había camisa, no había abrigo. No estaba la cámara, ni siquiera su billetera. Era como si el cuerpo simplemente hubiera desaparecido, dejando solo esos restos dentro de los pantalones. Uno de los investigadores dijo algo que quedó registrado en el informe. Dijo que parecía como si un hombre se hubiera derretido dentro de su propia ropa. Durante días revisaron toda la zona buscando más huesos o pertenencias, pero no encontraron absolutamente nada. La explicación oficial fue que Charles murió por exposición al frío, pero esa teoría no responde preguntas muy importantes, como por ejemplo, ¿por qué sus jeans estaban limpios? ¿Por qué sus huesos estaban dentro de sus bolsillos? ¿Y dónde estaba el resto de sus pertenencias? Hasta hoy, su familia sigue esperando respuestas y muchos creen que lo que le ocurrió a Charles jamás será explicado. En el siguiente episodio veremos casos todavía más inquietantes. Un experto cazador que desaparece frente a sus propios amigos. Un niño que desaparece a solo 80 metros de su padre. Y lo más perturbador, una mujer que se esfuma en medio de un retiro espiritual. Casos que parecen sacados de una película, pero que realmente ocurrieron. Antes de continuar, quiero que pienses en algo. Muchos de estos casos ocurren en bosques enormes, lugares donde perderse podría parecer algo normal, pero lo que los hace inquietantes es otra cosa. Las personas desaparecen en segundos, a veces frente a otros testigos, a veces a pocos metros de distancia, y en muchas ocasiones no se encuentra ni una tan sola pista. Era el verano de 1958. Un grupo de niños disfrutaba de un campamento en el Parque Nacional Rocky Mountain. Era uno de esos campamentos de verano donde los niños pasaban días enteros explorando, jugando y disfrutando de la naturaleza. Entre todos los niños había uno llamado Bobby, de apenas 10 años. Ese día, Bobby estaba jugando con los demás cerca de las cabañas del campamento. Todo era normal. Risas, juegos, niños corriendo por todos lados. Pero en un momento, Bobby decidió hacer algo diferente. Le dijo a alguno de los otros niños que iba a ir a pescar. Cerca del campamento había un pequeño lago muy tranquilo. El lago estaba justo detrás de una pequeña colina. Era un lugar perfecto para lanzar una caña y esperar un rato. Así que Bobby tomó su equipo de pesca y caminó hacia el lago. Nadie pensó que algo malo podía pasar. Pero minutos después, los encargados del campamento llamaron a todos los niños para ir a comer. Los niños comenzaron a reunirse, uno por uno, pero Bobby nunca apareció. Al principio no se preocuparon demasiado, pensaron que simplemente estaba entretenido pescando. Así que uno de los encargados caminó hacia el lago para buscarlo, pero cuando llegó, Bobby no estaba. No estaba pescando, no estaba caminando, no estaba en ningún lugar. Lo buscaron alrededor del lago, entre los árboles, detrás de las rocas, pero Bobby había desaparecido. A partir de ese momento, todo se volvió extremadamente extraño. Las autoridades llegaron poco después. Comenzaron una búsqueda enorme en toda la zona. Buscaron en las cabañas, en el bosque, en las orillas del lago, en cada rincón del campamento, pero no encontraron nada. Ni huellas, ni ropa, ni señales de lucha, absolutamente nada. Los días comenzaron a pasar, luego las semanas, después los meses, pero Bobby seguía sin aparecer. Finalmente, la investigación fue cerrada, el caso quedó archivado, pero la familia nunca dejó de buscar respuestas. Un año después, se organizó una nueva búsqueda. Esta vez decidieron explorar las montañas que rodeaban el bosque. Y fue entonces cuando encontraron algo. Rocas hallaron algunas prendas de ropa de un niño. Días después se confirmó que pertenecían a Bobby.
Pero eso no fue lo más inquietante. Lo verdaderamente extraño fue el lugar donde aparecieron. La ropa estaba en la cima de una montaña extremadamente difícil de escalar, un lugar que incluso para un adulto sería complicado de alcanzar, mucho más para un niño de 10 años. Expertos en montaña analizaron el terreno y todos coincidieron en lo mismo. Era prácticamente imposible que Bobby hubiera llegado ahí por su cuenta. El camino era demasiado peligroso, demasiado empinado y demasiado largo. Un niño de esa edad simplemente no podría haber recorrido esa distancia, ni mucho menos escalar hasta esa altura. Pero eso no es todo, porque el cuerpo de Bobby nunca apareció completo. Solo encontraron pequeños fragmentos de huesos, nada más. Ni mochila, ni equipo de pesca, ni una explicación clara. Era como si algo lo hubiera tomado y se lo hubiera llevado, y luego lo hubiera dejado caer en la cima de la montaña. Hasta el día de hoy, nadie sabe cómo llegó ahí. El siguiente caso es uno de los que más desconcierta a los investigadores, porque la persona que desapareció no era un principiante en el bosque, era exactamente lo contrario. Tom era un veterano de guerra, un hombre experimentado, fuerte y acostumbrado a sobrevivir en condiciones difíciles. Pero además de eso, tenía otra gran pasión, la caza. Durante décadas, Tom había pasado gran parte de su vida explorando bosques. Incluso daba clases de supervivencia. En otras palabras, si había alguien que sabía cómo moverse en la naturaleza, ese era Tom. Su lugar favorito para cazar era un bosque conocido como Lake George en las afueras de Nueva York. Tom conocía ese lugar mejor que su propia casa. Había ido a cazar ahí durante 55 años. Cada sendero, cada lago, cada zona del bosque, todo le resultaba familiar. El 15 de noviembre, como lo hacía cada año, regresó al bosque con un grupo de amigos. Eran 6 cazadores en total. Llegaron por la tarde. Querían aprovechar las últimas horas de luz para intentar atrapar algún venado, así que decidieron usar una técnica de caza bastante común. Se colocaron separados unos 100 metros entre cada uno. Esto les permitía cubrir una zona más grande del bosque. Mientras algunos se quedaban vigilando, los otros caminaban buscando animales. Además, todos llevaban radios para comunicarse. Tom se quedó en el extremo izquierdo de la formación. Durante casi 3 horas, sus amigos recorrieron el bosque buscando alguna señal de venado. Pero ese día algo se sentía extraño. Muchos de ellos lo dijeron después. El bosque estaba demasiado silencioso. No había viento, no había animales, no había sonidos. Era como si todo estuviera apagado. Mientras hablaban por radio sobre lo raro que se sentía el ambiente, uno de los cazadores escuchó algo, un sonido seco, como ramas rompiéndose, como si algo grande estuviera moviéndose entre los árboles. El sonido venía exactamente desde la dirección donde estaba Tom. Pero como ya estaba anocheciendo, decidieron terminar la cacería. Regresaron hacia el estacionamiento para reunirse. Uno por uno comenzaron a llegar. Pero cuando revisaron, Tom no estaba. Pensaron que quizás tardaría un poco más, así que lo esperaron. Pasaron algunos minutos, luego intentaron llamarlo por radio, pero Tom no respondió. Meses después, la búsqueda terminó. Tom jamás fue encontrado y nadie pudo explicar cómo un experto en supervivencia desapareció literalmente a pocos metros de sus amigos. Imagina esto por un momento: un grupo de personas se encuentra en medio de un bosque enorme, rodeado de montañas, participando en un retiro espiritual para desconectarse del mundo. Todo parece tranquilo, todo parece seguro, pero una de esas personas decide dar una caminata corta y nunca vuelve. No hay gritos, no hay señales de lucha, no hay huellas, simplemente desaparece. Esta es la historia de Rosemary Counts, una mujer de 70 años que desapareció sin dejar rastro en uno de los bosques más aislados de California. Y hasta el día de hoy nadie sabe qué ocurrió con ella. Todo comenzó años antes. A finales de los años 90, Rosemary había conocido a un hombre llamado Bob. Su relación fue muy rápida pero también muy intensa. Quienes los conocían decían que parecían hechos el uno para el otro. Se llevaban bien, se apoyaban mutuamente y compartían una vida tranquila. Finalmente, decidieron casarse en 1999, pero lo que parecía el inicio de una nueva etapa terminó convirtiéndose en una tragedia. Ese mismo año, poco tiempo después de la boda, ambos sufrieron un accidente que cambiaría la vida de Rosemary para siempre. ¿Por qué? Porque Bud murió en ese accidente. La pérdida fue devastadora.
Quienes conocían a Rosemary dicen que quedó completamente destruida emocionalmente. Durante mucho tiempo le costó recuperarse. Por eso, un año después, en el 2000, decidió hacer algo diferente. Algo que muchas personas hacen cuando buscan sanar. Se inscribió en un retiro espiritual. La idea era pasar varios días en medio de la naturaleza, lejos de la ciudad, lejos del ruido y lejos de todo lo que le recordara su dolor. Quería reconectarse consigo misma, encontrar paz y quizás cerrar ese capítulo tan doloroso de su vida. El retiro se realizaba en un lugar remoto, en las montañas de Mármol, dentro del Bosque Nacional de Klamath, en California. Era un bosque enorme, lleno de montañas, senderos y un lago en el centro del valle. Un lugar hermoso, pero también muy aislado. En el retiro participaban 20 personas en total, incluyendo a Rosemary. El líder del grupo era un hombre llamado Charlie Red, un latinoamericano que conocía muy bien la zona. Cada año organizaba este tipo de retiros en ese mismo bosque, había guiado a muchos grupos antes, conocía los senderos, los lagos y prácticamente cada rincón del lugar. Entre los participantes también se encontraba su hijo de 12 años llamado Chalet. El niño también estaba muy familiarizado con el bosque, había ido muchas veces con su padre a esos retiros. El 17 de agosto, el grupo decidió hacer una caminata hacia un lago que se encontraba cerca de las montañas. Era un lugar especial. Para llegar al lago solo existía un camino. El lago estaba rodeado de montañas muy empinadas, por lo que prácticamente era imposible acceder desde otro punto. Después de caminar durante un tiempo, finalmente llegaron. El grupo decidió quedarse ahí algunas horas. Sacaron comida, descansaron, conversaron y disfrutaron del paisaje. Cuando cayó la noche decidieron hacer algo especial. Encendieron una fogata, se sentaron alrededor de ella y realizaron una pequeña ceremonia para agradecer a los llamados espíritus antiguos del bosque. Todo parecía perfecto, el ambiente era tranquilo, la gente estaba relajada y Rosemary parecía disfrutar mucho la experiencia. Después de la ceremonia todos se fueron a dormir. Al día siguiente, muy temprano por la mañana, Charlie, a quien algunos también llamaban Hawk, propuso hacer otra caminata por el bosque. El grupo aceptó, casi todos decidieron acompañarlos, pero no todos. En el campamento se quedaron únicamente Chalet, el hijo de Charlie y el cocinero del grupo. Para sorpresa de algunos, Rosemary también decidió quedarse. Cuando le preguntaron por qué no quería ir, dio una respuesta bastante personal. Dijo que quería quedarse sola un rato, que quería aprovechar el lugar para intentar reconectarse con el espíritu de su esposo Bob. Quería meditar, pensar y vivir el retiro de una manera más íntima. Así que el grupo se despidió de ella y comenzaron su caminata. Poco a poco se fueron perdiendo entre los árboles del bosque. Las horas pasaron. Mientras el grupo seguía caminando por los senderos, Rosemary decidió hacer algo simple. Pensó que sería buena idea dar un pequeño paseo cerca del lago. Alrededor del mediodía se acercó a Chalet. Le preguntó si quería acompañarla, pero el niño dijo que no. Aún así, Chalet le explicó cuál era el camino más fácil para caminar cerca del agua. El cocinero escuchó toda la conversación y antes de que Rosemary saliera, decidió prepararle algo para el camino. Le hizo un sándwich, también le dio una pequeña bolsa con frutos secos. Minutos después, la vieron alejarse caminando, adentrándose lentamente entre los árboles. Esa fue la última vez que alguien la vio. Pasaron las horas y alrededor de las 5 de la tarde, el resto del grupo regresó de su caminata. Cuando llegaron al campamento, lo primero que preguntó Charlie fue por Rosemary, pero Chalet y el cocinero le dijeron algo que lo preocupó inmediatamente. Le contaron que Rosemary había salido a caminar hacía varias horas y que todavía no había regresado. Al principio pensaron que quizás solo estaba tardando, pero el tiempo seguía pasando y Rosemary no aparecía. Charlie comenzó a preocuparse, así que dividió al grupo en varias personas. Comenzaron a buscarla en los alrededores. Gritaban su nombre, revisaban los senderos, exploraban cerca del lago. Pero después de casi una hora de búsqueda, no encontraron nada. Fue entonces cuando Charlie decidió llamar a las autoridades. Poco tiempo después, llegaron 50 rescatistas y comenzó una búsqueda mucho más grande. Al principio, pensaban que Rosemary no podía estar muy lejos. Después de todo, era una mujer de 70 años. No podía haber caminado demasiado, pero las horas pasaron y no había rastro de ella. Entonces se sumaron más de 100 voluntarios a la búsqueda. También llegó un helicóptero y equipos especializados con perros rastreadores.
Revisaron el bosque, los senderos, las montañas, el lago, pero Rosemary seguía sin aparecer. Después de 4 días de búsqueda, finalmente encontraron algo, una pequeña pista, un mechón de cabello en una zona lejana del bosque, pero ni siquiera pudieron confirmar que fuera de Rosemary. Y eso solo hizo que el caso fuera más extraño. El terreno donde se encontraban era muy complicado, lleno de pendientes, rocas y caminos difíciles. Era poco probable que una mujer de su edad hubiera logrado moverse demasiado lejos. Pero lo más raro era otra cosa. El lago solo tenía una salida posible, el mismo camino por donde Rosemary había salido. Si hubiera regresado por ahí, Charlotte o el cocinero la habrían visto, pero eso nunca ocurrió. Y para hacerlo aún más misterioso, los perros rastreadores nunca detectaron su olor, ni el de ella, ni el de la comida que llevaba. Era como si Rosemary hubiera desaparecido en el aire. Algunos pensaron que quizás había sido atacada por un animal salvaje, pero los investigadores descartaron rápidamente esa teoría. No encontraron sangre, no encontraron ropa rasgada, no encontraron huesos, no encontraron huellas de animales, no encontraron nada. Finalmente, las autoridades detuvieron la búsqueda. La explicación oficial fue que tal vez Rosemary decidió internarse sola en el bosque para perderse, posiblemente afectada emocionalmente por la muerte de su esposo. Pero muchas personas creen que eso tampoco tiene sentido, porque si hubiera tenido ese tipo de intención, no habría invitado al niño Charlotte a caminar con ella, ni habría aceptado comida para el camino, ni habría planeado volver al campamento. Hasta el día de hoy, la desaparición de Rosemary Counts sigue siendo un misterio, y es uno de los casos más inquietantes relacionados con las desapariciones de los bosques de Norteamérica, porque a veces las personas entran al bosque y simplemente nunca vuelven a salir. El 20 de agosto de 2004, Kevin y su hijo de 12 años llamado Barrett asistían a un campamento de Boy Scouts en el norte de Utah. El lugar era un bosque rodeado de montañas con un lago enorme en el centro. El campamento estaba justo al lado del lago. Aquella mañana, Kevin y su hijo decidieron levantarse temprano para ir a pescar. Tomaron su equipo y caminaron hacia la orilla. Mientras pescaban, Barrett comenzó a caminar por la orilla del lago. Sin darse cuenta, terminó empapando sus zapatos, pantalones y calcetines. Se sentía incómodo, así que le preguntó a su padre si podría regresar al campamento para cambiarse. Kevin le dijo que sí. El camino era muy simple, de hecho lo habían recorrido varias veces durante los días anteriores. No había forma de perderse, además el campamento estaba a solo 80 metros. Kevin vio a su hijo caminar por el sendero, incluso le gritó que siguiera el mismo camino. Barrett caminó entre los árboles y desapareció de la vista de su padre. 20 minutos después, Kevin notó algo raro. Su hijo aún no regresaba, así que dejó de pescar y caminó hacia el campamento. Tardó menos de un minuto en llegar, pero Barrett no estaba allí. Kevin comenzó a preguntar a los demás si lo habían visto. Nadie lo había visto llegar. Eso lo llenó de pánico. Regresó corriendo al lago. Varias personas comenzaron a buscarlo por el camino, pero no encontraron nada, ni huellas, ni ropa, ni rastro alguno. Los guardabosques llegaron poco después, luego llegaron equipos de rescate. Más de 200 personas comenzaron a explorar el bosque, perros rastreadores, helicópteros voluntarios. Buscaron en un radio de 5 kilómetros, pero Barrett parecía haberse evaporado. Días después encontraron una sola pista, un calcetín. Estaba a 500 metros sobre una montaña de roca. La madre confirmó que era de Barrett, pero ese hallazgo solo generó más preguntas. ¿Cómo había llegado ese calcetín hasta esa montaña? ¿Por qué no había más rastros? Y lo más extraño de todo, ¿por qué Barrett nunca gritó pidiendo ayuda? Era como si simplemente hubiera desaparecido. Después de 9 días, la búsqueda terminó y hasta hoy nadie sabe qué ocurrió con él. Muchos investigadores que han estudiado estos casos dicen que existe un patrón extraño. Los desaparecidos suelen estar cerca de agua, los perros rastreadores pierden el rastro rápidamente y muchas veces las víctimas aparecen en lugares imposibles de alcanzar. El último caso de esta historia es uno de los casos más perturbadores porque implica a un niño de tan solo 2 años de edad. En 1952, una familia decidió visitar a los abuelos en un rancho ubicado en una zona rural de Oregon. Alan, su esposa Edna y su pequeño hijo Kit, de tan solo 2 años. El rancho estaba rodeado de bosques, era un lugar tranquilo y muy aislado. El vecino más cercano estaba a varios kilómetros. Ese día, la familia estaba disfrutando de una tarde tranquila en el jardín.
Conversaban, comían y reían mientras el pequeño Kit jugaba en el pasto. Cuando terminó la comida, algunos entraron a la casa. Kit se quedó afuera con su abuelo. Minutos después, el abuelo también entró a la casa por un momento, pero regresaba cada cierto tiempo para revisar al niño. Todo parecía normal hasta que en uno de los momentos volvió a salir al jardín y Kid ya no estaba. El abuelo comenzó a buscarlo alrededor del jardín, luego dentro de la casa, después en el bosque cercano, pero el niño había desaparecido. La familia llamó a la policía, equipos de rescate llegaron rápidamente. Buscaron durante toda la noche, pero no encontraron nada. Lo extraño era que un niño de 2 años no podría haber caminado muy lejos, pero al amanecer sucedió algo perturbador. Uno de los rescatistas encontró huellas pequeñas en la nieve, huellas de un niño. Las siguieron durante kilómetros, pero varias veces las huellas desaparecían de repente. Luego volvían a aparecer más adelante. Finalmente, después de recorrer 13 kilómetros, llegaron a un estanque congelado. Y ahí estaba Kit, tirado boca abajo en la nieve. Su piel estaba morada por el frío, tenía algunos rasguños en la cara y brazos. Los rescatistas pensaron lo peor, pero cuando se acercaron el niño comenzó a moverse. Aún estaba vivo. Lo llevaron al hospital y después de unos días logró recuperarse. Pero lo más extraño vino después. Los investigadores calcularon la distancia. Un niño de 2 años no podría caminar 13 kilómetros. Ni siquiera un adulto sin preparación lo haría fácilmente en ese terreno. Cuando le preguntaron al niño qué había pasado, Kit dio una respuesta muy extraña. Dijo que los rasguños se los había hecho un gato, pero nunca explicó cómo llegó hasta ese lugar. Nunca dijo si alguien lo había llevado y nunca recordó lo que pasó durante esas horas. Hasta hoy nadie sabe cómo llegó ahí. Estos son solo algunos de los casos más perturbadores ocurridos en los bosques de Norteamérica. Casos donde las personas simplemente desaparecen sin explicación. Casos donde las pistas simplemente no existen. Y donde incluso los investigadores admiten que algo no tiene sentido. Porque a veces el bosque guarda secretos. Secretos que quizás nunca podamos entender. Si el video te ha gustado, te pido que por favor te suscribas a mi canal, que me dejes en los comentarios si tú ya habías escuchado sobre estas historias o si conoces de alguna historia en específico. Espero que el video te haya gustado, te espero en el siguiente video. Bye bye.